Ahora sí, llegó el momento de hablar con la doctora Elizabeth Amarán, nuestra abogada de inmigración. Qué gusto, doctora, tenerla por aquí. Un placer, Cao. Se han acumulado las preguntas. Sí, muchas cosas pasando últimamente. Y bueno, no se puede descansar ni un día porque siempre hay un tema diferente. A ver, vamos a hacer una cosa. Usted me dice los temas que trae y yo le guardo las preguntas que tienen un toquecito político, ¿no? Esas preguntas. Sí, bueno, creo que lo más importante que está pasando ahora es este temor que tienen las personas al tan anunciado proceso de desnaturalización. Por ahí entonces empezaba yo. ¿Cuán difícil o fácil es a un ciudadano norteamericano quitarle la ciudadanía? O sea, ¿qué tiene que pasar para que me puedan quitar la ciudadanía? Muy difícil, extremadamente difícil. Tenemos ahora mismo un memorándum que la administración lo circuló el 11 de junio, en donde la intención es de alguna manera fomentar un miedo general para todas aquellas personas que han sido naturalizadas con la amenaza de que les van a quitar la ciudadanía bajo ciertas circunstancias. Y para esto hay que entender un poco el proceso. El proceso de desnaturalización es un proceso que puede ser o civil o criminal. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Ok, ese es un detalle, ¿no? Por eso hay que traer a los que saben. O sea, que puede haber dos vías, una civil o una criminal. Ok, diferénciame qué es la justicia civil y qué es la criminal. Claro, para mí, desde el punto de vista legal, lo más importante es que la civil es la que te inicia el proceso de desnaturalización. El Departamento de Inmigración como tal te lo inicia, ya sea porque no calificaste para la ciudadanía o porque de alguna manera cometiste algún fraude o omitiste un elemento material en tu aplicación. ¿Qué es un elemento material? Un elemento material es un elemento que pudo haber afectado tu elegibilidad para la ciudadanía. Por ejemplo, lo que yo decía, personas que fueron del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, que fueron miembros del Partido de la Unión de Jóvenes Comunistas y no lo dijeron. Correcto. En mi época, esa pregunta decía en los últimos 5 años. Me dicen que ahora eso de los últimos 5 años no es así. No, eso no es correcto. Continúa. Continúa. Es 5 años. El estándar continúa, pero eso es para adquirir la residencia. La residencia. Exacto, eso es para adquirir la residencia. En esos 5 años tienes que haber demostrado de que estabas libre de asociación. Ok, no, porque hay gente que me dice, no, en cualquier época, no. Y la excepción para los 5 años es que tu asociación no fue significante, que fue algo automático, que lo requería tu trabajo, o compulsorio, que fue obligatorio, no tuviste un rol importante. O que esa organización no cometió crímenes específicos de genocidio, cosas así, o no. No tiene nada que ver. No. Puede ser cualquier organización. Las organizaciones que están bajo la mira son organizaciones comunistas. Okay, si perteneciste al Partido Comunista, a la UJC, si perteneciste a una organización de pronto dictatorial. O las brigadas de acción rápida, si fuiste... Exacto. Estas organizaciones son las que estamos hablando. Pero, por ejemplo, en este tipo de casos, si omitiste ese tipo de hecho en tu aplicación de ciudadanía, pues entonces el Departamento de Inmigración tendría el derecho de comenzar un proceso de desnaturalización. Y tiene que probarte que fuiste miembro, ¿no? Exacto. O sea, no basta con que alguien te denuncie. No, la responsabilidad de demostrar en un proceso de desnaturalización que no eras elegible es del gobierno. Todo lo que se llama en inglés el burden, la responsabilidad de ellos de demostrar el caso está en el gobierno ahora mismo. Ahora, si lo hacen civil, el problema mayor es que no tienes derecho a un abogado necesariamente, ¿ok? Te pueden comenzar un proceso de desnaturalización civil. Disculpe. ¿Eso es en inmigración? O, a ver, la diferencia entre un caso civil y un caso criminal, el caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson sale absuelto en el caso criminal, no va a la cárcel, pero después el caso civil lo pierde y tiene que pagar no sé cuántos millones de dólares, no recuerdo. Correcto. Entonces, claro, eso es curioso, ¿no? Porque tú dices, bueno, como aquí fue culpable y aquí fue inocente. Entonces, usted me dice, ¿en inmigración es igual?
En el contexto de desnaturalización, hay dos vías, la civil y la criminal. Pero entonces, en el mundo criminal normal, en el caso de O.J. Simpson, él podía haber sido juzgado por lo civil sin derecho a un abogado. No es que no puedas contratar un abogado. Pero que no te lo dan de oficio. Correcto, no te lo No da. te lo paga el gobierno. La Constitución no te lo garantiza. En los casos civiles normales igual, Es fuera correcto. de inmigración, Es no, correcto. no te paga. O sea, si no tienes dinero para pagar un abogado, Es tu te responsabilidad. chivaste. Es correcto, el gobierno no Y te va a aquí garantizar. igual. Y aquí es exactamente el mismo contexto. ¿Y la mayoría de los casos serían civiles o criminales? Yo diría que la mayoría de los casos son civiles porque para que haya un caso criminal tiene que haber habido una convicción, un arresto, unos cargos, tienes que haber sido convicto de un crimen y de esa manera, bueno, entonces ya después el Departamento de Migración va a utilizar ese cargo criminal para desnaturalizarte. Pero, Cao, hay que tener en cuenta, y aquí es donde está la confusión, todo esto tiene que ver con crímenes cometidos antes de que te naturalizaron. Y la intención de este memo nuevo de la administración es demasiado general y esto va a ir a O sea, si tú eres ciudadano americano y cometes un delito, quitarte la ciudadanía por ese delito es imposible. Es inconstitucional. ¿Sí? Sí, claro. Una vez que tú ya eres ciudadano americano, la Constitución te da ciertos derechos y la Corte Suprema se ha pronunciado también al respecto en numerosas ocasiones en donde no existe, hay circunstancias muy extremas, diría yo, cuando tú renuncias a la ciudadanía porque le juras lealtad a otro gobierno, en ese tipo de contexto. Pero en el contexto de los que se están haciendo ciudadanos cubanos de nuevo, regresando a Cuba, tú sabes que les obliga a renunciar a la ciudadanía norteamericana y ellos lo hacen creyendo que aquí no se van a enterar. En ese contexto es que se puede hacer con un acto, diría yo, futuro, después que te hiciste ciudadano. Pero en todos los otros contextos estamos hablando de situaciones que pasaron antes de tu ciudadanía. Y entonces aquí es donde la administración está diciendo y está fomentando y comunicando, y las redes sociales vemos por todos lados, todos ciudadanos americanos que fueron naturalizados pueden correr el riesgo de ser desnaturalizados por ciertos crímenes, pero no es así. Hay que tener en contexto también que durante el primer término de la administración ya el presidente intentó hacer esto, ¿ok? Ellos establecieron una oficina de desnaturalización, pero realmente fue utilizada muy escasamente. Estamos hablando de que fueron naturalizadas casi 900,000 personas y las personas que desnaturalizaron no llegaron a 100. Estamos hablando de casi el 1%. O sea que no hay que asustarse. Yo creo que no, porque los derechos de un ciudadano americano son muy fuertes cuando tiene que ver con el contexto de la desnaturalización. ¿Y eso está garantizado por qué? ¿Por una ley del Congreso, por la Constitución? Por la Constitución. ¿Sí? Por la Constitución, y también tenemos la Corte Suprema que se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, tenemos un caso del 2017, que es el caso de Maslin Jaff contra US, ¿ok? Esto es un caso de la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema aclaró: no es cualquier hecho el que puede llevar a la administración o al Departamento de Migración a quitarte la ciudadanía. Tiene que ser un hecho material. Material significa que tiene que haber afectado tu elegibilidad. Eso es lo que significa. No simplemente que omitiste pues en qué dirección vivías, en qué año naciste, cosas así. Tiene que ser material. Eso es lo importante. Ok. Entonces, me quedo de todas maneras con duda ¿cuán material es lo material? Materiales, por ejemplo, no eras elegible porque cometiste una felonía con agravante. Y las personas que cometen felonías con agravantes no son elegibles para ciudadanía. O sea, porque ocultaste un delito. Exacto. Pero es difícil aquí ocultar un delito. No es tan difícil. No, depende del año. Hay muchísimos delitos en muchísimos estados que no necesariamente el Departamento de Migración va a porque a lo encontrar. mejor lo cometiste en un estado y te hiciste ciudadano en otro. Sí. Hay gente que ha hecho eso. O es muy viejo, el delito también ha sucedido, correcto. Sí, yo recuerdo a una persona que había estado aquí en los años 50 y había cometido un delito de tránsito
y le salió cuando se fue a ser residente, regresó a Cuba, vivió en Cuba no sé cuántos años, y le salió que se fue sin pagar esa multa. Es posible. Eso sería material. Eso sería una causa material. Correcto. Ajá. Bueno, otra noticia es que ya a partir del día 1 pues entró en vigor la ley que usted nos había adelantado de que nadie que no sea un abogado de inmigración puede llenar documentación migratoria y que por lo tanto ya ese tema de voy con algún tipo de notario público o algo así está prohibido. Mi pregunta es, ¿cometería delito el notario público o también la persona que pide el servicio? Bueno, el delito criminal es para el notario público que de alguna manera ofrezca un servicio legal. La persona que acuda a un notario público no tendría más el recurso de poder de alguna manera justificar. Su caso se le echa a perder. Exacto, no podría justificar, bueno, yo confié en un notario, el notario me pudo hacer mi caso y por esa razón necesito reabrir o necesito aplicar nuevamente. De esa parte, bueno, va a quedar perjudicada, pero la consecuencia criminal va a estar sobre el notario porque obviamente es el que está avisado de esta ley y no puede ejercer la práctica legal. Qué bien. ¿Qué otra noticia? Importantísima. Los oficiales de ICE, tenemos un bill que está pendiente ahora mismo, que ha sido introducido. Lo tengo aquí. Bueno. Hablaba de eso, la senadora Alex Padilla, demócrata por California, Cory Booker, demócrata por New Jersey, pues ellos han presentado una propuesta de ley para que se le prohíba a los agentes federales de inmigración usar mascarillas y exigen que muestren información que los identifique como agentes federales. Aquí hay toda una discusión sobre proteger a los agentes federales o proteger a uno que, como digo yo, en un país donde tú te compras en cualquier casa de disfraces un uniforme de lo que sea, de astronauta, de policía, de miembro del FBI, pues pueda ser víctima de un secuestrador, de un estafador, etc. Es correcto. No le voy a pedir su opinión, sino ¿cómo es la ley hasta ahora? La ley hasta ahora, el Código de Regulación Federal, bajo la sección 287.8c, exige que los oficiales de ICE... Así todas las leyes, ¿cómo es? Cuando no me los aprendo, los leo. Los leo. Número 287.8c. ¿Qué dice? ¿Okay? Dice que los oficiales de ICE están obligados a identificarse cuando van a hacer un arresto. Lo dice claramente. Ahora, la excepción sería si están haciendo una especie de operación undercover, ¿ok? Más no en una acción abierta y pública. Por ejemplo, lo que está sucediendo en las cortes de inmigración o cuando un oficial va a tu casa a arrestarte o intenta arrestarte en el parqueo de tu trabajo. ¿Eso no es un undercover? No. Estamos hablando de que este oficial tiene la obligación de mostrar su cara, de mostrar una chapa. Si te están siguiendo en secreto y... es un área gris, es un área gris, pero de la manera que está siendo utilizado ahora, está siendo utilizado generalmente. Todos los oficiales se aparecen con máscaras en carros no marcados y no tienen absolutamente ningún uniforme, ningún tag, ninguna credencial que diga que este oficial es de inmigración. Tampoco tienen una orden de arresto donde diga tú eres la persona que yo necesito arrestar. Esto se presta para fomentar caos y miedo, inseguridad, y también se presta para actos criminales. Cualquier persona puede hacerse pasar por un oficial de ICE. Pero el problema de que me estaban aquí notificando también es que los oficiales de ICE están siendo víctimas de ataques por todo el ambiente que hay o por las razones que sea. Tenía apuntado aquí específicamente en el lugar en que les hicieron una emboscada, le dispararon a los oficiales, los estaban persiguiendo. Y hay uno de ellos que está herido, ¿no? Por ahí tengo el lugar donde fue. A ver, bueno, lo encuentro en 5 minutos. O sea, ¿no vale la pena también proteger la vida de esos oficiales? Sí, por supuesto. Ellos están haciendo una función. En Alvarado fue. Una función legal, pero estamos hablando del contexto en donde la población tampoco siente seguridad.
Porque estamos hablando de que la manera de que estos arrestos están siendo llevados a cabo, están arrancándole niños de los brazos a las madres, están llevándose ancianos, están llevándose personas, están golpeando a las personas sin razón, están arrastrándolas por el piso si es necesario para llevárselas. Entonces, no es... Porque ahí está el tema de que es un delito clásico del mundo americano, que es oposición al arresto. Incluso oposición no violenta. Tú no puedes decirle, creo que es así, el oficial te viene a arrestar y tú le dices, yo no quiero ser arrestado. Eso puede ser calificado como un delito de oposición al arresto. Es correcto, pero oposición al arresto si sabes que el que te está arrestando es un oficial de la policía o de ICE. Ajá. Si viene una persona enmascarada... Eso siempre lo puedes poner en duda. Sí, exacto. Y más si no tienes ninguna identificación. Si viene una persona uniformada con un acta de arresto, con tu nombre en el acta, y te está diciendo... O sea, para arrestarte en este país tiene que haber una orden de arresto, pero no en inmigración. Bueno, bajo esta acta nueva que vamos a ver de Padilla, sí. Bueno, si se la aprueban. Exacto. Pero para eso tendría que contar con la mayoría republicana. Y no la tienen. Entiendo. Pero o sea, parece más bien un acto de campaña. Entiendo. Pero tiene su justificación también, porque estamos viendo redadas con oficiales que realmente no se están identificando. Esto los protege a ellos de cometer abusos, de cometer infracciones de la ley, y de alguna manera el público está respondiendo de la misma forma. Entonces, caos siempre va a traer más caos. No, ¿okay? Es un caos con ese. Exacto. Siempre va a hacer esto. Esto va a fomentar más problemas. Ajá. Entonces, yo creo que si bien no pasa este bill por razones políticas, yo creo que deberíamos regresar a las regulaciones en donde un oficial tiene que identificarse para que una persona se sienta como que realmente tiene una razón justa pues para detenerlo o para llevarlo frente a un proceso. Por eso yo digo que es bueno contratar a la abogada, porque fíjate, aunque yo no estoy de acuerdo con ella en alguna de las cosas que dice, me convence, ¿no? Tiene poder de convencimiento. ¿Cómo está funcionando eso? Usted explicó la otra vez que al no pertenecer al sistema judicial, inmigración, sino formar parte del Ejecutivo, a veces convencer a los jueces de inmigración es una tarea más ardua que en un juicio regular. ¿Cómo se está respirando el ambiente? Mira, me parece que nuestros jueces de inmigración están respondiendo de una manera un poco más razonable cuando los fiscales están tratando de desestimar casos. Y el juez sabe que lo más probable es que ICE lo esté esperando afuera. Ya los jueces están comprendiendo que esto es una técnica y no necesariamente los jueces están de acuerdo. Yo estoy mirando... ¿cómo funciona? Está el juicio. Recordemos que la doctora nos explicó que no te puedes ir al juicio que hay un fiscal que te va a demostrar que tú no mereces el asilo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, hay alguien adentro avisándole y hay oficiales de ICE afuera, ¿no? Correcto. Diciéndole, perdió. No perdió. Mira qué fácil es. Acuérdate que una persona está en corte únicamente porque el gobierno puso cargos contra esa persona. Ajá. ¿Ok? Entonces, esa es la razón que te lleva frente a un juez. Y en defensa de esos cargos es que la persona pone una aplicación de asilo o otra aplicación para la que sea elegible. Es tan fácil como que la fiscalía anuncie, ya no estamos interesados en seguir con estos cargos. Ellos eliminan los cargos, la corte no tiene nada frente porque ya no tiene cargos, y de esa manera desestiman el caso y la persona está sujeta a una detención con un oficial de ICE que puede estar afuera. Es así de fácil. Ni siquiera tienen que llegar a escuchar los méritos del caso. Es simplemente desestimando la razón que los llevó a la corte para empezar el proceso. Entonces, la función nuestra de un abogado es oponerse a esa desestimación de cargo. Y te opones porque realmente tu cliente tiene una defensa y la jurisdicción del juez es la única, es el único ambiente, el único lugar en donde uno puede exponer ese tipo de defensa. Entonces le puedes explicar al juez las consecuencias de esa desestimación de cargo y un juez te va a dar el derecho de tú explicar
si esto va a ser algo extremadamente negativo para tu cliente, las consecuencias. Y muchos jueces no están de acuerdo con desestimar los cargos y continúan los casos para escuchar la defensa. Ok. Bueno, pues nada, ya usted sabe, conclusiones de la consulta esta gratuita hoy con la abogada Elizabeth Amarán, abogada de inmigración. Uno, es difícil quitarle la ciudadanía a cualquier desnaturalizar, ese proceso de desnaturalización que tiene un doble significado en estos casos. Que de alguna que hay dos procesos, uno criminal y otro civil, la mayoría serían civiles, en caso por los ejemplos hipotéticos que pusimos de militantes del partido de la Unión de Jóvenes Comunistas que no lo dijeron, habría incluso en esos casos que demostrar que fue así. Hay algunos notorios, no sé, estoy pensando en el piloto que participó en el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, los miembros del Comité Central que están por acá, secretarios del partido, no sé si era de Cienfuegos, no sé dónde, uno que andaba por ahí, que me parece que son casos muy obvios y muy descarados, etcétera. El otro es ya que entró en vigor lo que usted nos había anunciado, de que no puede ir con un notario público porque es ilegal, punto, y además no le conviene. Y que más tenemos, y esta cosa que los oficiales enmascarados. Todavía. Hay un caso que tenía por ahí el video, y quiero nada más para cerrar, si me permiten, sé que estamos pasados. Hay un granjero norteamericano en un caballo, no sé si lo has visto, ese video lo había mandado, que entra ICE a su finca. Y él le dice, ¿quién les dio permiso para entrar a mi propiedad? Ustedes lárguense de mi propiedad. Evidentemente iban a buscar trabajadores agrícolas, ¿no? ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Puede ICE entrar en una propiedad sin el clásico permiso de registro? Por supuesto que no. ¿No? Por supuesto que no. Este granjero conoce sus derechos, ¿ok? Este granjero le está exigiendo a los oficiales de ICE que les muestre una orden de cateo, una orden de arresto, y es de la única manera que ellos pudieran entrar a propiedad privada. En este caso, ICE, si no tiene una orden firmada por un juez, no puede entrar a esta propiedad privada. En este caso, bajo este contexto, el granjero está correcto. Qué bien.